Bienvenidos a un nuevo segmento de Desarrollemos TV, un medio independiente, libertario, que busca promover las ideas de la libertad a través de la difusión de los medios en América Latina. Hoy estamos con un invitado muy especial, el doctor Castañeda, un politólogo y gran amigo nuestro de Guatemala. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel. Es un gusto estar contigo y compartir algunas de nuestras ideas que promovemos por toda la región. Por supuesto, muchísimas gracias por tu tiempo. Empecemos con una breve introducción sobre ti. ¿Quién es Juan Pablo Castañeda? Bueno, Juan Pablo Castañeda Solares es una persona que desde el año 2008 se ha dedicado a trabajar por medio del activismo, por medio de los esfuerzos con los gobiernos, organismos internacionales, por buscar el bienestar de los guatemaltecos desde un punto de vista no partidista, sino como un ciudadano que aporta desde los distintos espacios políticos, más no siendo un funcionario político. Nuestra preparación académica redunda en todo el tema sociopolítico y en el campo del derecho, también en el mercadeo político, el marketing político y la gestión de gobierno y las campañas electorales por medio de distintos estudios que hemos realizado desde el 2018, especialmente en la política. Y pues nos hemos venido desarrollando. Soy un analista político, un consultor político, y también he participado en algunas campañas políticas electorales a lo largo de Latinoamérica. Qué interesante, o sea, tú estudias Derecho, pero también estudias marketing político. Correcto. Y gestión de gobierno. Como tú sabes, en países como Estados Unidos, el tema del lobbying es una profesión, es algo muy importante, tan importante como una firma de abogados. Y desde ese punto se logran muchos objetivos importantes para las empresas y también para los gobiernos, dada la importancia de la relación que tienen todos los países, especialmente los latinoamericanos, con el gobierno de Estados Unidos. ¿Y de dónde nace inicialmente ese deseo de estudiar Derecho, de involucrarse en la política? Como bien lo decías, no necesariamente desde un puesto público, pero de pronto tras bambalinas. ¿Es algo familiar quizás o fue algo que nació de manera independiente? Pues realmente es algo que lo aprendí desde pequeño. Mi papá, que ya es un adulto mayor, es un abogado litigante que lleva más de 30 años de ejercicio. A sus 76 años sigue trabajando y llevando casos de alto impacto. Mi hermano mayor es un politólogo internacionalista que se ha dedicado al campo de las relaciones exteriores y desde el año 2009 ha representado a Guatemala ante la misión permanente de Guatemala ante Naciones Unidas en Nueva York y ahora como embajador de Guatemala ante el gobierno de India. Tengo una hermana también que también es politóloga. Ella se ha desarrollado siempre hay una institución aquí que se llama SIECA y desde ese punto es la del Sistema de Integración Económico Centroamericano. Ha trabajado sus posturas y actualmente reside y labora siempre en ese campo y en el área humanitaria a nivel mundial en Londres, Inglaterra. Entonces es algo que traemos en la familia, es algo que nos apasiona. Es algo a lo que no te puedes negar porque es lo que te gusta hacer, es lo que te llena. Y al final, si vemos cuando los esfuerzos son coordinados entre el sector privado y los gobiernos, se logran grandes objetivos para la población. Y eso es lo que perseguimos, beneficiar a la mayoría de la población, a los que siempre son más vulnerables ante cualquier
catástrofe o problema social que sufre el país, y eso es lo que buscamos, gobiernos que generen oportunidades de desarrollo para las personas. Hablando de gobiernos, ¿cuál es tu evaluación del gobierno de Bernardo Arévalo hasta el momento? Bueno, es una pregunta muy importante. El presidente Bernardo Arévalo asume el 14 de enero del 2024 con un discurso que él no es parte del sistema, que su gente es nueva, llegan al poder por medio de un partido que se llama Semilla, antiderecha, sector privado, y él era un congresista. Él se había desarrollado en el extranjero, pero viene a Guatemala y también trabaja como congresista, era diputado, pero dice, yo no soy parte del sistema. Nosotros no somos corruptos, vamos a luchar contra la corrupción. Entonces, ante el hartazgo de la población de tanta corrupción y malos candidatos o presidentes que hemos tenido que se presentan como de derecha, pero no tienen nada de derecha, sino han generado demasiada corrupción a lo largo de los años, él gana con ese discurso. Busca un target muy especial, muy específico, mucha juventud, jóvenes en primer año de la universidad, 18 años, votando por él masivamente. Él sabe estratégicamente llegar a ese punto y busca una coyuntura que después de no aparecer en las encuestas, él aparece en un segundo lugar. O sea, él no figuraba ni entre los primeros 5. Wow. Y al día de la elección, él aparece en un segundo lugar ante una candidata que era la tercera vez que se lanzaba, era la tercera vez que pierde en segunda vuelta, y pues la gente, él aprovecha ese antivoto que ella tiene en segunda vuelta y gana, llega al poder. Wow. O sea, fue un candidato sorpresa. Totalmente. Fue una sorpresa para la población guatemalteca verlo a él llegar a la segunda vuelta. Para todos, para los que sabemos del tema y para los que no saben del tema. Aquí normalmente los que van en las encuestas son los que van a pasar la segunda vuelta. Era de esperar de que esta licenciada que iba en primer lugar pasara a segunda vuelta. Ella tiene un voto duro muy fuerte, pero el candidato supo capitalizar ese antivoto de ella en la segunda vuelta y la derrotó aplastantemente. Muchos dicen de que hubo fraude, muchos dicen que hubo injerencia de gobiernos extranjeros, muchos dicen de que el sistema de votación fue manipulado. Son acusaciones, son rumores que no han sido demostrados, más lo que se digo es una gran sorpresa para la población que él haya ganado, y pues creo yo que también fueron muy bien trabajadas sus estrategias para encontrar ese vacío en la población, sobre todo la población que es indiferente ante el voto. Realmente a la juventud de Guatemala no le interesa quién va a ser el presidente. No me suma, no me da ni me quita, normalmente dicen. Entonces él supo llegar a ellos y les dijo, no soy parte del sistema, no soy corrupto, no voy a hacer lo mismo, voy a erradicar la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue su ofrecimiento y así era el lugar. Y hasta el momento ha cumplido con esas promesas de lucha contra la corrupción, por ejemplo. Complicado. Se han visto esfuerzos mínimos para combatir la corrupción. Mi opinión personal es que él se ha visto envuelto él llega con poca experiencia, con ministros que no conocen de la administración pública, y empieza a tener renuncias tras renuncias de sus propios ministros. Muchos se van peleando con él públicamente, inexpertos, y es una irresponsabilidad asumir un cargo
cuando no tienes la capacidad. Eso ya es corrupción. Y ellos vienen y pues así se han manejado, vienen, empiezan a negociar, son minoría en el Congreso de la República, no tienen mayor fuerza y empiezan a negociar para poder lograr sus objetivos. Hoy por hoy te puedo decir que han tenido mucho dinero y han hecho muy poco. No se ve y sí vemos algunos temas ideológicos muy fuertes que si no fuera porque Guatemala es un país muy conservador, ya hubiera avanzado. Pero sí, yo no veo mayores avances, al contrario, no veo resultados, veo muy poca generación de oportunidades, erradicación de la pobreza. Es un proceso complejo, nadie lo niega. Sin embargo, es una responsabilidad que un presidente asume con su equipo y han ido caminando muy, muy lento. Muchos cambios en el gabinete de gobierno, muchas derrotas políticas ha sufrido el presidente, escándalos de algunos de sus más importantes diputados, al extremo que se quedaron sin partido, no tienen partido político hoy, están en el proceso de un nuevo partido que en lugar de Semilla ahora se llama Raíces, y eso es lo que ha estado sucediendo, y por la misma razón ellos están actualmente un poco débiles al frente del poder. ¿Y existe alguna amenaza de socialismo, de posicionamiento de una izquierda extrema en Guatemala hoy, si es que ya no está sucediendo? Bueno, es evidente que ellos vienen desde su origen, es ese, ¿verdad? Izquierda, gobiernos de izquierda como los tenemos en Chile actualmente, como hubo en Argentina, es un mal que empezó a finales de los 90 en Venezuela y que nos ha venido afectando, ¿verdad?, a lo largo de Latinoamérica. Hoy por hoy son pocos los gobiernos de derecha que tenemos y pues sí, ellos vienen con la misma idea, vienen trabajando temas tal vez no comunismo como el que conocimos en los años 80 o el de Cuba, pero tampoco los han dejado maniobrar tanto. Es un problema que no, para ellos ha sido un problema que se han enfrentado a un país muy conservador, a un Congreso de la República con 160 representantes muy corruptos, la mayoría de ellos, pero conservadores. Podemos decir que hoy en día la institucionalidad en Guatemala es fuerte. Podemos decir que no vivimos en un Estado de Derecho como tal. No tenemos un Estado de Derecho como se concibe la idea de lo que es un Estado de Derecho en el cual se cumplen las reglas, se respeta la ley, se legisla a favor del pueblo. No tenemos eso. Las instituciones son débiles, no hay liderazgo, hay más discurso y quejas en lugar de acciones. Eso es lo que te puedo decir de la realidad hoy de Guatemala. Sin embargo, ideológicamente, según lo que entiendo, Guatemala es un país mayormente conservador, ¿no? En su mayoría conservador, en su mayoría de derecha. Así es. El guatemalteco pues ha ido disminuyendo porque también, como es sabido por todos y es una práctica normal en Latinoamérica, el corrupto se pega a la derecha. Entonces también le hace daño a la ideología, porque hay muchos corruptos en distintas posiciones, claro, que quedan enraizados, y si ellos salen, dejan un grupo ahí operando. Entonces te puedo decir de que sí, Guatemala es un país conservador, de derecha, pero hoy por hoy cada vez se ganan más adeptos la izquierda ante los pocos resultados. Es un fenómeno que estamos viviendo en Latinoamérica, como por ejemplo en Argentina, el daño que hizo la familia Kirchner a los argentinos
llevándolos a extremos muy lamentables. Y ese esfuerzo que está haciendo el presidente Milei con su equipo, joven, entusiasta, nadie está sobre la ley, todos somos iguales, el político debe vivir igual que el ciudadano, etcétera. Eso lo hemos perdido en nuestro país, pero la esperanza está en que se pueda recuperar en el próximo proceso de elecciones en el 2027. Bueno, ¿y la seguridad cómo está? ¿Es Guatemala un país relativamente seguro? ¿Puedo yo caminar por las calles de las ciudades principales con tranquilidad o están afrontando algún tipo de inseguridad? Bueno, como tú sabes muy bien, la seguridad es un tema de percepción y también es mejor las acciones preventivas que el combate a la delincuencia. Y sí, lamentablemente se ha incrementado la delincuencia común en las calles, también el narcotráfico, ¿verdad? Estamos muy cercanos a México, somos un país, tal vez no producimos ni almacenamos, pero sí somos un corredor de la droga que viene de distintos países y pasa por Guatemala para ingresar posteriormente a Estados Unidos. También sabemos que tenemos un vecino muy cercano como Nicaragua, socialista completamente perdido. Sí. Entonces, ellos también nos hacen mucho daño porque ahí tienen vía libre cualquier cantidad de delincuente, narcotraficante o corrupto, que es funcionario corrupto y después se va a vivir ahí. Entonces, y ahí es protegido, ¿verdad? Entonces, sí, la delincuencia en Guatemala se ha incrementado, lamentablemente, a pesar de que hay acciones, hay mucho apoyo en inteligencia, en recursos económicos, en tecnología del gobierno de Estados Unidos, porque somos como un patio trasero, pero no vemos resultados. A pesar de las acciones, no vemos resultados. Y hay mucha esperanza que el gobierno liderado por el presidente Trump pueda voltear a ver a su vecino Guatemala con más objetividad y generar más apoyo. Pero tenemos el choque de ideologías y el tema ahí de cómo llevar la relación, ¿verdad? No solo comercial, sino política, diplomática. Ahí tocas un punto interesante y es el tema de Trump y cómo el gobierno o su gobierno impactó, va a impactar y ojalá continuará impactando a los países centro y suramericanos. ¿Cómo ves tú ese gobierno impactando en particular a Guatemala? Yo veo con mucho positivismo que el presidente Trump haya regresado al gobierno con un equipo renovado, con la experiencia de los aciertos y de los errores de su primer mandato. Considero que para ellos somos importantes. Entre tantas batallas que tienen que librar en el mundo, Guatemala es un país importante, son nuestro principal socio comercial. Las divisas que vienen de Estados Unidos mantienen la economía guatemalteca y nos hace el país económicamente más sólido en la región, en Centroamérica, te puedo asegurar. Y son cifras y datos del Banco de Guatemala, por lo que yo te puedo decir que sí, veo una muy buena influencia del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué quisiéramos los guatemaltecos que consideramos que compartimos ideales con el gobierno de Estados Unidos? Que hubiera un poco más de involucramiento en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a temas de lucha contra la corrupción, al narcotráfico, fortalecimiento de la justicia. Tenemos un Ministerio Público importante haciendo grandes esfuerzos, trabajando, llevando el acceso a la justicia a más guatemaltecos. Sin embargo, se necesita un poco más de apoyo contundente, real, como lo ha prestado en distintos momentos el gobierno de los Estados Unidos. Por esa razón te puedo asegurar yo que sí veo muy bien el tema de la influencia y esperamos que conforme vayan pasando los meses nos volteen a ver un poquito más con más atención
así como voltearon a ver a Panamá, por ejemplo, por el caso del Canal de Panamá. Por supuesto, por supuesto. Hablábamos de ti al principio de esta entrevista y de un poco los motivos por los cuales estudias Derecho y marketing político y decides tomar este camino. Me gustaría saber una cosa, ¿tienes aspiraciones, algún tipo de aspiración, ya sea en un futuro cercano, mediano, lejano, alguna aspiración política, gubernamental? ¿Tienes pensado de pronto lanzarte como candidato a alguna posición allá en Guatemala, o definitivamente ves tu carrera como una carrera más estratégica tras bambalinas? Bueno, todos vamos conforme el paso del tiempo madurando, creciendo, luchando las batallas que tenemos con nosotros mismos, y eso para mí ha sido un tema muy complejo, porque desde mis 24 años me han dicho, ahí está un espacio, por favor ve al Congreso de la República, trabaja, pero yo siempre me he dicho, voy a ir a ganar menos, voy a exponerme públicamente, soy uno de 160. Sí. ¿Qué resultados voy a dar? Porque en una empresa, cuando trabajas para alguien o cuando tú creas tu propia empresa, lo que vale son los resultados, y lo que menos ves ahí son resultados. Entonces yo no he buscado nunca ser objeto de críticas. Sin embargo, hoy, a mi edad, después del paso de los años, sí he tomado la decisión de que debo involucrarme formalmente, aunque mi esfuerzo sea aislado y claro, que sea de una persona. Creo que se puede trabajar, se puede hacer las cosas diferentes. Tenemos mucho de dónde inspirarnos actualmente en Latinoamérica, ¿verdad? Presidentes como el presidente Santiago Peña en Paraguay, como el presidente Milei, ¿verdad? Que tenemos el gusto de conocer, el presidente Trump, entre otros líderes, el presidente Bukele, joven, tomador de decisiones, contundente, porque al final en la política debes tomar decisiones. A veces te equivocarás, a veces acertarás, pero es importante tomar decisiones. Respondiendo a tu pregunta, sí, no he sido funcionario, pero sí me voy a involucrar en alguna posición política. Puede ser un puesto de elección popular o bien un puesto con el gobierno conservador de derecha que gane, para participar y activamente en el gobierno como funcionario. Es decir, que probablemente tendremos una candidatura de Juan Pablo Castañeda para ser congresista o ser gobernador o ser alcalde de alguna ciudad de Guatemala. Te digo, mira, con el respeto que me merecen los gobernadores en mi país, esa posición no hace nada. Okay. No es como México. En México un gobernador es un pequeño presidente con presupuesto y con poder de decisión. En Guatemala no. Es un puesto a dedo. O sea, el presidente a dedo pone sus gobernadores. A dedo, básicamente. Y el poder es mínimo. No puedes hacer nada. No puedes hacer mayor cosa. Ahí no me verás, seguramente. En el Congreso de la República es una posibilidad. Sí, ¿por qué no? No la descarto. Como alcalde tampoco me veo, porque mi acción no se limita a un espacio territorial, sino es más amplia. Yo busco trabajar por un país, por la gente más vulnerable del país, siendo de derecha, no estoy hablando de socialismo, sino siendo de derecha, busco por medio de leyes, por medio de acciones, por medio de acuerdos, por medio de distintas alianzas estratégicas que se puedan trabajar, beneficiar a la juventud, a las mujeres, a los adultos mayores. En fin, tanto que se puede hacer en un país con poco, cuando se cuenta con los recursos, pero lo que no tienen nuestros gobernantes, ¿verdad? Que es voluntad política. Por supuesto. Cuando no existe esa voluntad, no hay resultados tangibles. Nos quedamos con un discurso vacío, que no nos lleva a nada. Entonces sí, tengo la ilusión y la claridad de que tengo que buscar algo, una posición activa que me permita desarrollarme como un funcionario en beneficio de todo un país. Descarto municipalidades,
descarto ser gobernador, no descarto ir al Congreso, o bien un ministro de Estado que acompañe a un presidente con liderazgo, con los ideales que compartimos, y poder ejercer ese cargo con responsabilidad. Bueno, y si fueras congresista hoy en día, ¿cuáles serían las acciones inmediatas que harías? ¿En qué te enfocarías como congresista de la República de Guatemala? Bueno, Guatemala tiene muchas necesidades, lamentablemente. No podemos abarcar tanto, tenemos que ir objetivo, pues paso por paso, ponernos objetivos cortos para llegar a una meta más grande. Yo te diría que en Guatemala necesita mucha infraestructura para facilitar el comercio, para facilitar la salud, incluso para lograr un mayor desarrollo del país. Necesitamos mucha inversión en infraestructura, inversión responsable. No, aquí nos pasa mucho que hacen una carretera, pero le incrementan el precio, el costo, pero no lo hacen con la calidad necesaria y al poco tiempo ya no funciona. ¿Qué quiero decir? Entonces, un ministerio de comunicaciones es muy importante. También otras acciones, mayor inversión en salud, tener que el guatemalteco tenga una mejor salud pública. Aquí nuestros hospitales nacionales, me da pena describirlos, no tienen, o sea, no sabes si vas a ir a morir ahí. Lo mismo pasa con el Seguro Social, siendo una entidad autónoma con amplios recursos económicos, no se logra tanto, y lo ves con la población en general, que es la que utiliza más esos servicios. Entonces se necesita más inversión en salud a nivel nacional, hospitales nacionales de primer orden. También yo invertiría más en la educación, y no en la educación que lleva libros que les enseñan a los niños a cambiar sus ideas de género, ¿verdad? Sino libros, y no hablo solo de libros, de infraestructura, es más escuelas, pero más maestros capacitados, que puedan tener un buen salario, que dignifiquen el magisterio nacional. No tenemos eso. Tenemos buenos sindicalistas en el Magisterio Nacional, buenos para organizar marchas, para exigir cosas, más no para enseñar en los rincones más lejanos de nuestro país a los niños que más necesitan la educación. Entonces, más inversión en educación. También otro tema que pondría sobre la mesa en el Congreso de la República es la modernización digital. Es algo tan importante que nos estamos quedando rezagados como país. Es algo a lo que hay que ir, y hay que aprovechar esa fuerza que ha traído esto en los últimos años. Guatemala se está quedando rezagado en ese tema, facilita muchos trámites, muchas acciones para el ciudadano, y vas facilitándole todo el acercamiento con el gobierno y su relación con el gobierno a las empresas, y yo le apuesto mucho a eso, pero lamentablemente en los congresos hay agendas personales, hay agendas partidarias y hay agendas de cada bancada. Entonces, cada partido político representado jala para donde le convenga en un determinado momento. Por ejemplo, hoy te digo, yo no veía mal, pero exijo resultados. Nuestros congresistas se incrementaron, se duplicaron el sueldo, un poco más, pero no sesionan. Cuando se van a tocar leyes de importancia nacional, no hay quórum, y no tienen ninguna sanción. Trabajan y no sancionan por no trabajar. Totalmente despilfarro completo de los recursos públicos, y así pasa en los ministerios también. ¿Qué ha hecho el presidente Milei? Ha reducido la cantidad de ministerios, claro. Ha fortalecido el trabajo institucional, o sea, resultados pequeños pero seguidos, y eso te lleva a lograr un gran resultado. Eso es lo que buscamos, y sí, esas 4 áreas: infraestructura, salud, educación, modernización digital, entre otras, son las que más necesita nuestro país al día de hoy para ir creciendo, porque de nada sirve que tengamos una economía muy fuerte si no podemos hacer uso sano de los recursos
¿verdad? Que todos los guatemaltecos con nuestro esfuerzo pagamos impuestos importantes, pero no los vemos reflejados en los servicios que el gobierno nos presta. Por supuesto, hablaba yo con un congresista de Colombia hace unas semanas sobre el problema del desfalco de los recursos, de los impuestos de los ciudadanos, pero también del robo de esos recursos. ¿Qué porcentaje consideras tú, Juan Pablo, que se le atribuye a los problemas de un país el hecho de que, al menos en Colombia, me imagino que en Guatemala ocurrirá también, pero en Colombia es el caso de que la gran mayoría de la plata que tiene el país se desaparece, se la roban, no termina invertida en nada porque se la roban? Entonces no solamente es un mal manejo, una mala administración de los recursos que les queda, sino que también detrás de eso, antes de eso, hay un hueco enorme en donde mes a mes simplemente la plata se pierde y pues no hay plata, y intentan volver los problemas de la sociedad un problema de ideología primordialmente, cuando en realidad pues el problema más importante podría ser que simplemente la plata alguien se la está robando y nadie aparenta saber quién es, ¿no? Bueno, es una práctica que han tenido los gobiernos desde que tengo uso de razón. Lamentablemente en la campaña electoral los candidatos, hablando de presidenciales, se comprometen, les dan recursos financieros para hacer su campaña y se comprometen. La práctica de que aquí, por ejemplo, la ley electoral y de partidos políticos establece cómo es el financiamiento, cómo un privado, como un individuo o como un empresario puede dar un aporte, pero los aportes en efectivo siguen sucediendo y seguirán sucediendo, y hay serios compromisos. Entonces, cuando tú te comprometes, llegas al gobierno de manos atadas, ¿sí? Claro. Entonces ves funcionarios que son también contratistas del Estado, utilizando empresas de cartón, utilizando testaferros que se prestan para esas acciones. ¿Qué sucede entonces? Vienen, hay una carretera, se la asignan, voy a decir, al diputado, a las empresas del diputado, las desarrollan, pero no pasa eso. Hacen la carretera, pero no la hacen con el grosor del concreto que tenían que tener. No lo hacen como era correcto hacerla. Entonces la hacen, o sabes que ni siquiera las hacen, ¿no? Entonces le genera un problema real al Estado, porque la ley de contrataciones no te permite crear una nueva licitación, porque se supone que ya se pagó esa obra, pero no se efectuó. Entonces aquí hay que deslegislar mucho y que hacer unas leyes más concretas, directas e importantes para poder hacer este trabajo. Te estoy poniendo un ejemplo común. No digamos los alcaldes, tenemos 340 municipalidades en Guatemala. Los alcaldes son financiados por varios grupos de sus municipios y tienen que devolver favores. No es mentira ni es un secreto a voces que te digo, me das 1 millón, te devuelvo 10 millones en obra. Pero ya está comprometido ese dinero. Claro. Entonces el alcalde llega a enriquecerse, ¿sí? El alcalde llega le dio el proyecto, pero cobra el 20%. O sea, este proyecto es tuyo, sí, pero yo quiero el 20%. 10% por adelantado. O no me des por adelantado. Por cada pago que te vaya dando, me vas pagando. Te estoy diciendo la verdad, y yo no me voy a callar, la verdad. Al contrario, son prácticas normales. Eso es lo normal, eso es ser parte del sistema. Y eso no es un tema de ideología, no es un tema de derecha o de izquierda. Aquí es de ser objetivos, de no ser corruptos, de hacer las cosas bien. El arte de gobernar es hacer el bien para la mayoría. No sucede eso. Se podría decir, Juan Pablo, que la corrupción podría llegar a ser si no es el problema más contundente,
podría estar dentro de los problemas más contundentes que afectan a los gobiernos, pues, latinoamericanos. Yo no conozco hasta qué punto este puede ser un problema que afecte a gobiernos de países en otros continentes, pero al menos Colombia comparte con Guatemala ese mismo problema. Y lo que tú dices es muy cierto, no es un tema de ideología. ¿Cómo hace uno para resolver eso de alguna manera? No tiene que ser necesariamente de raíz, pero ¿cómo logra uno aliviar ese problema? Y para cerrar la entrevista, que ya estamos pasados, pero ¿cómo hace uno para arreglar ese problema? Wow. Después de que has dejado tanto, cada periodo de gobierno aquí en Guatemala es 4 años. Empezamos la época democrática en 1986 y así cada 4 años hemos tenido nuevos presidentes. La práctica que te he descrito antes es una práctica enraizada desde el año 1986. ¿Qué te quiero decir con eso? Complejo. Voluntad política. Las ganas de hacer las cosas bien. Claro. Las ganas de hacer las cosas transparentes, públicas, no negociaciones ocultas que vayas a hacer después ante los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo? Yo pienso que la corrupción es muy difícil de eliminar completamente, pero sí se puede minimizar. Pero tienes que tener claro que vas a luchar contra el sistema, que te vas a hacer acompañar de gente capaz, con conocimiento, con experiencia y que tenga la voluntad, que no tenga miedo. Porque aquí cedemos ante el miedo o ante las amenazas. Entonces, es un tema complejo, muy difícil de solucionar. Yo no voy a criticar a ningún presidente porque estar ahí parado es complejo. Ha de ser complejo, pero te digo, también uno como ciudadano puede ver si hay voluntad o no. Y no tenemos voluntad, ni en Guatemala ni en muchos países de Latinoamérica, y eso no va a permitir que la corrupción se elimine. Aquí la corrupción va a eliminarse el día de que hayan verdaderas sanciones, que haya respeto a la ley, que no puedas sobornar a la autoridad para que no se te castigue, que empiece algo tan pequeño como una multa en el auto hasta algo tan importante como lo que te describía con los alcaldes y con los presidentes. No recibir dinero debajo de la mesa, ¿sí? No buscar tus objetivos personales. Aquí el que quiere, la mayoría de los que quieren ser políticos es porque se quieren enriquecer fácilmente. Entonces, complejo, pero yo te diría claridad, respeto a la ley y voluntad política. Claridad, respeto a la ley y voluntad política. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Esta es tu casa y nos estaremos viendo en más episodios y más segmentos aquí en Desarrollemos Latino. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Manuel. Fue un gusto compartir. Gracias por tu lucha genuina por rescatar nuestros países, desde Guatemala, desde Estados Unidos hasta Argentina. Es muy, y te lo digo, es muy importante que hayan líderes latinoamericanos como tú y todo lo que haces. Felicitaciones.